Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año a todos, felicidades. ¿Cómo estás, Juan? Y feliz año, ¿qué dices? Ay, feliz año. Es el primer programa que hacemos del año. Es el primero. No me había caído el 20. Sí, es el primero del año, ya estamos aquí y pues vamos a empezar a platicar de este libro que estamos hablando. No es que estemos reseñando, porque yo no creo que esto sea una reseña, pues es para aprender Sí. cómo son las cosas en este mundo. Como pues da información bastante interesante, porque hablamos pues de personas tóxicas, de personalidades abusivas, como le llama este doctor. Y bueno, pues ahora nos toca la historia número 4, que se llama Personalidades Peligrosas, y es acerca de una historia de una mujer que se llama Maribel. Maribel. Oye, Marce, antes de empezar, vamos a explicar, si me permites, que sí, la claro. manera en que lo vamos a hacer, el doctor José Luis Canales, que es el autor del libro que estamos leyendo, él lo que hace es que entrelaza la historia con información Sí. que es pertinente a cada caso, y en este capítulo vamos a revisar la información sobre cuáles son los focos rojos o las señales que nos puede dar una persona abusiva o una persona peligrosa, basada a su vez basada en el libro Psychopath Free de Jackson Mackenzie. Entonces, tú vas a relatar la historia y luego yo voy a ir poniendo, de acuerdo con la narración del libro del doctor Canales, vamos a ir revisando los puntos de estos focos rojos de las personalidades peligrosas. Sí, básicamente lo que hace es que él narra la historia para ilustrar los ejemplos que va poniendo, ¿no? Es lo que yo he observado. Para que entendamos más fácil, porque de verdad es mucha información, ¿eh? Es mucha porque en el pasado, los 3 programas anteriores, pues yo leí la historia y otra parte tú y así, y luego la última vez con Fer lo hice, de que yo leí toda la historia y luego hablamos del caso, pero ahora decidimos mejor tú y yo hacerlo así, intercalado la historia, y tú vas a hablar de los, por decirlo, tecnicismos de lo que él está tratando de ilustrar, y luego ya vamos poniendo el ejemplo de lo que está pasando, ¿no? De lo que él está diciendo, sí. Ajá. Y es que eso lo hace que sea un poquito más fácil de entender, porque hay muchos conceptos que son, pues como, aunque son explicados de manera fácil, como que de repente es difícil imaginarlos, ¿verdad? En la vida diaria. Sí. Y lo que él hace al explicar estos ejemplos es para que uno sea más fácil visualizarlo, y eso está muy padre. Sí, bueno, entonces vamos a hablar de este capítulo que se llama Personalidades Peligrosas. Y habla pues de esta historia de esta señora que se llama Maribel, que dice que hace un año llegó a su consultorio Maribel. Maribel acababa de cumplir 40 años y últimamente estaba comportándose de manera impulsiva y agresiva, especialmente con su hija de 10 años. Su historia con el padre de su hija, Javier, fue muy fugaz y no tenía que ver con su motivo de la consulta. Esta más bien era baja a la tolerancia, a la frustración y a la agresividad con la que ella estaba relacionándose con María y con su entorno. María es su hija. Ella se aseguró de que no era una persona... ¿qué crees? Que estoy muy mal con estos lentes. Ella me aseguró que no era una persona que se caracterizaba por tener mal carácter, ni mucho menos por no poder disfrutar de la vida, y sentía
que en el último año se encontraba cada vez más intolerante, más reactiva y hasta amargada. Maribel quería volver a sonreírle a la vida, pero no sabía cómo. Maribel realmente se sentía deprimida. Ella había cambiado de trabajo hace apenas un año y tuvo un proceso difícil de adaptación, ya que comenzó a trabajar de tiempo completo. Maribel trabajaba para el Banco Mundial, pero su amiga la recomendó para el área de planeación estratégica en México y Latinoamérica. Y entonces le dice él, ¿en dónde trabajabas? Y dice, le preguntó, intrigado, y le dijo ella, en un fondo de inversiones que tenía 9 empresas asociadas. Contestó con un suspiro. ¿Y por qué decidiste dejar ese empleo si te ofrecía tan buen horario y tan buenas prestaciones? Preguntó con interés. Maribel iba a contestar, sin embargo, se quedó callada y no habló profundamente, mientras que el mentón le empezó a temblar y los ojos se le llenaron de lágrimas. El dueño del fondo de inversión, que es amigo de mis papás, me violó en una convención en Mazatlán. Alcanzó a contestar mientras se tapaba la cara llorando en silencio. Ay, fíjate que, bueno, así como vamos a revisar el caso poco a poquito de Maribel, es donde el doctor Canales nos empieza a dar esta información que él recopila del libro Psychopath 3 de Jackson Mackenzie, y nos empieza a decir que es importante que sepamos entrenar a nuestra intuición, de alguna manera empezar a reconocer las señales de peligro, las señales de alerta en esto que se llaman personas peligrosas. Pueden ser manipuladoras, también se les llama sociópatas, como les querramos llamar. Al final de cuentas son personas que hacen daño, son personalidades que hacen daño. Y entonces aquí es donde vamos a empezar revisando un fragmento de la vida de Maribel y luego un punto, son 30 puntos que nos marca el doctor como partes importantes de las personalidades peligrosas, y entonces es lo que vamos a hacer. Narramos un pedacito de la vida de Maribel, del caso de Maribel, y después yo les voy a ir revisando punto por punto estas señales. Muy bien. Ok, Maribel siguió con su relato. Su jefe tenía muy mala fama en el medio financiero, pues era sabido que buscaba seducir y acosaba a las mujeres bonitas que trabajaban para él. Es una persona alcohólica y manipuladora. Maribel estaba encargada del área de relaciones públicas del fondo de inversión y por ello de la logística de la convención. Así que cuando esa noche su jefe tocó a su puerta, Maribel, que ya estaba acostada, se paró y a través de la puerta le preguntó qué necesitaba. Lo escuchó borracho, él le dijo que iba a entregarle la lista corregida para hacer los diplomas de los participantes Maribel dudó, sin embargo, cuando él insistió de manera más firme, ella abrió la puerta. Ella no se perdona por haber hecho esto, ¿verdad? Lo que siguió fue muy traumático. Él la trató de besar, ella dio 2 pasos atrás y él cerró la puerta del cuarto y se abalanzó sobre ella, forcejeando hasta llegar a la cama. Siguieron luchando hasta que ella, cansada, recordando que no podía quedarse sin trabajo, volteó la mirada hacia la puerta y dejó de poner resistencia. Él la desnudó y la penetró. Cuando terminó, se subió el pantalón y le dijo que desde hacía mucho tiempo ambos tenían ganas de que eso pasara, pero él se atrevió a tener la iniciativa que ella jamás tendría. Abrió la puerta del cuarto, le guiñó cínicamente el ojo y se fue. Maribel rompió en llanto, se metió a bañar con agua hirviendo y se acostó desnuda en la cama hecha bolita, sin poder dejar de llorar hasta el amanecer. El primer foco rojo que vamos a identificar aquí es que la persona abusiva te hace creer que tú eres el responsable. O sea, una persona manipuladora nunca va a admitir, nunca va a reconocer que él lo está haciendo con esas intenciones, ¿verdad? Nunca va a admitir su culpa. Entonces, las personas abusivas hacen creer o te van a hacer creer que el problema es tu reacción al abuso, no tanto la situación que pasó, sino cómo tú estás reaccionando a ello.
Entonces, nada más para que lo tengamos claro, imagínense, el primer punto es, tú te vas a sentir hasta culpable de lo que te hicieron, y ya eso ya es una señal de que algo está pasando. Ok. A la mañana siguiente Maribel se presentó en el desayuno, ojerosa y angustiada. Se sentía devastada. Salvador se acercó a ella y volvió a guiñarle el ojo mientras le daba un beso en la mejilla y le susurraba al oído: qué bueno que te gustó lo de ayer. Esto te debe de provocar tanta indignación. Maribel me asegura que en ese momento dejó de sentir las piernas y pensó que se desvanecería. ¿Gustarme? Se preguntó. ¿Cómo me iba a gustar si el desgraciado me violó? Me preguntó indignada con lágrimas en los ojos. Sin embargo, a los pocos segundos cambió su semblante y puso en palabras lo que tanto temía. Él siempre me ha dicho que yo lo disfruté, que se veía en mi cara. La hizo sentir como una prostituta. Terminó la frase mientras cerraba los puños y se clavaba las uñas en las palmas de las manos. O sea, sí estaba, ¿no?, contenida de coraje, ¿no? De furia, sí. De furia, sí. Y justamente en ese ejemplo es como se ilustra esto que nos decía en el primer punto, ¿verdad? De cómo él la hizo creer que ella de alguna manera lo había provocado, ¿verdad? Y que ni te sientas mal porque hasta te la pasaste bien. Entonces, imagínate la frustración. El segundo punto o el segundo foco rojo aquí es que estas personas abusivas, personas peligrosas, no tienen capacidad de empatía. Con una persona peligrosa te vas a ver forzada a explicar desesperadamente tus sentimientos y a intentar que el otro comprenda lo humillante y frustrante que es su comportamiento. Pero esto es, como dicen por ahí, predicar en el desierto, porque ellos no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad de empatía. Entonces, como tú ves, te llega un momento en que te cansas de estar tratando de explicar, vas a dejar justamente de expresar tus emociones, porque nunca vas a sentir esa validación por parte del abusador, y al contrario, él reacciona con irritabilidad, con indiferencia, acusándote de que tú eres demasiado sensible. O sea, te hacen responsable de tus propias, de las reacciones que tienes al abuso. De las reacciones que tienes a las acciones de ellos, ¿no? Sí. Ok, Maribel regresó de Mazatlán devastada. Se sentía usada, humillada, maltratada, ajada y confundida. Cuando fue a recoger a María a casa de Javier, le contó lo sucedido. Él reaccionó con enojo e indignación. En el medio financiero se hablaba de Salvador como un acosador y se sintió furioso con la noticia. Algo tenían que hacer. No estaba dispuesto a que la violación de su exesposa quedara impune. Ambos fueron a hablar con los padres de Maribel. Recordemos que este tipo, Salvador, era amigo de sus padres de ella, para pedirles consejo y ayuda. Yo siempre he sabido que mi mamá vive con él, para el qué dirán y para la sociedad, dijo Maribel. Pero ese día me hirió como no tienes idea. Cuando les dije que Salvador me había violado, ella me pidió que bajara el tono de voz, que no lo repitiera y que solo se había tratado de una relación sexual más. Era algo normal de los hombres. Le dijo que ese tema no se volviera a tocar en la casa y que ella no estaba dispuesta a romper la relación de amistad que tenía con Salvador y con su esposa, ni mucho menos dejar de recibir sus invitaciones. Lo que yo sentía no era importante y si no hubiera querido acostarme con él, hubiera mantenido la puerta cerrada. Wow. Fíjate cómo, Marce, aquí esas actitudes que tuvo, en este caso mayoritariamente la mamá, ¿verdad? Pero en realidad los dos papás al no apoyarla y sobre todo la reacción que tienen es lo que se ha escuchado como revictimización, ¿no? O sea, que encima de que fuiste víctima del abuso tratas de hablar de él y todavía te dicen no. O sea, quédate callada, tú de alguna manera ya has tenido estas otras experiencias, minimizando para justamente la importancia de la situación. Entonces, el siguiente punto de cómo identificar estos focos rojos de las personalidades peligrosas es que siempre van a ser unos hipócritas. Son hipócritas profesionales. ¿A qué se refiere con esto?
que ellos van a exigir alta fidelidad y van a exigir respeto y van a exigir lealtad, pero nunca van a ofrecer lo mismo a cambio. No puedes esperar que ellos te den lo mismo. A pesar de sus mentiras, de sus engaños, de sus manipulaciones y sus críticas, ellos van a esperar que tu comportamiento sea impecable, incluso después de haberte maltratado y de haberte traicionado. Entonces, ahora sí que por eso es que decimos que son unos hipócritas, ¿no? Porque piden exactamente justo lo que no dan, pero desde su mundo, en inglés está esta palabra de entitlement, ¿verdad? Que ellos sienten que se lo merecen, ¿no? Sí, sí. Entitlement es como merecimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice Maribel, pedí 2 días en la oficina a cuenta de vacaciones. No quería enfrentarme a Salvador, no quería volverlo a ver, pero tampoco me podía quedar sin trabajo. Mi madre me lo había dejado muy claro y mi papá no abrió la boca en toda la conversación. O sea, el papá no decía no, pero tampoco decía sí. Era un señor cero a la izquierda. Así es que no contaba con el apoyo de ninguno de los dos. Javier estaba tan ofendido con mis papás que me retiró el habla cuando regresé a la oficina. Salvador se comportó como si nada hubiera pasado, bromeaba y hasta me invitó a comer en la semana. Evidentemente no fui, apenas le dirigía la palabra. Después de 2 semanas me llamó a su oficina y me pidió que cerrara la puerta. Las manos me sudaban y pensé que me iba a exigir tener sexo con él, pero no fue así. Simplemente me preguntó si me pasaba algo, que me sentía rara y distante. No supe qué contestar y me quedé callada. Él me dijo que el cariño que nos teníamos era lo más importante y que la lealtad entre nosotros era la base de nuestra relación laboral. Lo que había pasado en Mazatlán había sido un desliz de amigos, algo que podíamos olvidar y dejar atrás. Yo podía estar tranquila ya que nunca le diría a nadie que habíamos tenido sexo, mucho menos a Marta, su esposa. Así que me quería de buen humor y con buena disposición, que como siempre me había caracterizado. Él seguía siendo un caballero conmigo, detalló Maribel, sin que yo pudiera dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Qué le dijiste? Le pregunté con indignación. Ella guardó silencio por un muy buen rato. Me miró a los ojos y me contestó, nada. Asentí con la cabeza y salí de su oficina sin atreverme a decirle nada. Wow. El siguiente punto que nos marca aquí para los focos rojos es que el mentir de estas personas es patológico, ¿verdad? Y la manera en que generan excusas también. Las personas peligrosas siempre van a encontrar excusas para sus conductas, ¿verdad? Se van a justificar de alguna manera, incluso cuando no son necesarias. Ellos ya se inventan mentiras desde antes de que se les cuestionen, o sea, se preparan, ¿verdad? Ya tienen sus argumentos listos. Inventan mentiras antes de ser cuestionadas y se quejan de tus acciones, ya que desde su punto de vista, ¿verdad? Ellos están considerándote que tú eres el equivocado. Pasan tiempo justificando sus comportamientos y al ser descubiertos en una mentira, pues resulta que ellos no tienen ni remordimiento ni vergüenza. Ok. Salvador se acercaba a platicarle que su matrimonio no iba bien, que Marta no comprendía lo que implicaba la responsabilidad de tener a tantas familias en la nómina, que se sentía solo y que por eso en ciertos momentos buscaba la compañía de alguna que otra mujer. Él no estaba de acuerdo con la infidelidad, pero parecía que no le daban otra opción. Maribel se quedaba callada sin decir nada, sin preguntar absolutamente nada, pero él seguía. En una ocasión, Salvador, que había bebido de más a la hora de la comida, la llamó a su oficina para quejarse de Marta y la tomó de la mano. No me vuelvas a tocar, le dijo Maribel. Es lo único que te pido, musitó en voz baja Maribel mientras alejaba la mano. Creo que necesitan ir a terapia de pareja, dijo y abandonó la oficina. A partir de ese entonces, Salvador empezó a ignorarla y hasta empezar a tratarla cada vez peor. El siguiente punto es que se focalizan en tus errores e ignoran los suyos propios, ¿no? Si llegan tarde a una cita, te van a recordar tus errores pasados al intentar señalar su comportamiento errático, ¿verdad? Si tú les dices lo que
lo que tú crees que hicieron mal, ellos van a desviar completamente la conversación hacia tus fallos, lo que tú hiciste mal. Para evitar su agresividad, entonces, lo que hace la víctima, se vuelve perfeccionista, ¿verdad? Porque lo que haces entonces es tratar de evitar esos disque errores para evitar las confrontaciones y evitar los problemas. Ahora sí que lo que quieres es que nada sea utilizado en tu contra. Se te ves obligado a no criticar sus errores, no puedes ya decirles nada ni expresar tus opiniones. Ya si estás en contra de lo que él dice, mejor quédate callada. Eso es otro síntoma. Ok. Poco a poco Salvador fue exigiéndole cada vez más responsabilidad a Maribel, de tal manera que su jornada se fue alargando cada vez más. Maribel terminó por trabajar casi todo el tiempo del que disponía y contrató a una niñera que se encargó de su hija. Se llevaba trabajo por las noches a su casa y tenía que ir a la oficina por lo menos 2 sábados al mes. Era evidente que Salvador disfrutaba verla estresada y cansada. En el punto 6 dice, terminarás explicándole como si se tratara de un menor, como si estuvieras hablando con un niño chiquito, los básicos conceptos de respeto y de respeto a lo que es una persona de mayor edad. Dice, las personas peligrosas no entienden conceptos como la honestidad, el respeto y la amabilidad. Porque acordémonos que desde su punto de vista, ¿verdad? En su mundo, ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran con la vida de los demás. Aunque pueden parecer infantiles e inocentes, acordémonos que solamente son fachadas para engañar y para abusar. Un adulto no debería necesitar que le explicaran las reglas básicas de convivencia. Ok. Dice, invariablemente cuando nos sentábamos con un cliente, Salvador me ponía la mano en la pierna. Yo se la quitaba discretamente, pero lo volví a hacer hasta que un día le pedí que me quitara la mano de la pierna frente a uno de los socios. Se lo dije casi gritando, recordó Maribel con enojo. ¿A poco te incomoda? Le dice, ¿no? Es solo una muestra de cariño, contestó Salvador molesto. Sí, aunque te parezca rarísimo, a las mujeres nos molesta que nuestro jefe nos toque las piernas, respondió Maribel con firmeza, mientras que el otro socio se sonrojaba sin saber qué hacer ni qué decir, ¿no? Le pregunté con curiosidad, le pregunté con curiosidad, se rió a carcajadas, le cerró el ojo al socio y le dijo que las mujeres no sabíamos agradecer las muestras de afecto de los caballeros, me contestó con ansiedad. En el número 7 vemos el egoísmo y la sed enfermiza de atención. Acordémonos que estamos revisando los focos rojos de estas personalidades agresivas. Una persona peligrosa es en extremo egoísta y drena tu energía, se centra únicamente en sí mismo. Exige atención constante, o sea, tu atención tiene que estar enfocada completamente en él o en ella, lo cual lo convierte en un tirano de tu vida y de tu tiempo. Aunque tú hagas tus esfuerzos por hacer las cosas bien, esta persona nunca va a estar satisfecha y siempre va a estar esperando más de ti. Ok. Dice aquí, ya no solo era demandante en la oficina, sino que le marcaba al celular en las noches y los fines de semana para pedirle más responsabilidades. Llegó a marcarme a las 3:30 de la madrugada, borracho, porque tenía insomnio y quería adelantar pendientes de la oficina. Por supuesto, le colgué el teléfono. A ese grado llegó su egoísmo y su descaro, me confesó con indignación Maribel. Y luego dice, ahí decidí que tenía que cambiarme de trabajo, pero le tenía muchísimo miedo a que me desprestigiara profesionalmente porque era muy poderoso en el medio financiero. Fíjense cómo, bueno, el siguiente punto es, ellos van a criticar las emociones que ellos mismos provocan, ¿verdad? Por ejemplo, dice, te acusan de celoso por su coqueteo, ¿verdad? O sea, ellos están coqueteando y te dicen que tú eres la celosa o el celoso. Si te hacen esperar horas, te dicen que tú eres el inflexible, ¿verdad? Tú eres ahora sí que el que no aguantas nada. El ansioso. Sí, el ansioso, ¿verdad?
Dice, si por ejemplo te ignoran durante semanas, te van a acusar de que entonces tú eres un exigente, ¿verdad? Que igual, o sea, no tienes llenadera. Estas personas intentan llevarte al límite y luego te critican diciéndote que eres dramático. Claro, no entienden los límites por lo que ella menciona, ¿no? No. Ahora bien, dice, el día que murió mi abuelo materno, que era mi héroe, Salvador se presentó en el velorio y amablemente saludó a mis papás. Estuvo 15 minutos y antes de irse me pidió que lo acompañara al estacionamiento del Panteón Español. Empezó a darme indicaciones y a pedirme cosas de la oficina. Yo exploté en llanto. Le dije que si no se daba cuenta, yo estaba velando a mi abuelo y que no estábamos en la oficina y que no tenía computadora para hacer todo lo que me estaba pidiendo. Entonces, él de muy mal modo me dijo que yo tenía muy bajo nivel de la tolerancia a la frustración y que tenía que aprender a separar mis problemas personales del trabajo. Yo le reclamé que justamente ese día no estaba trabajando, ya que estaba en duelo. Yo había pedido el día a cuenta de vacaciones, pero él miró el reloj y me dijo que en un martes a las 10:30 de la mañana era horario de oficina y que esperaba que yo fuera una profesional. Solo se había muerto mi abuelo, ni siquiera uno de mis padres. Wow. Vamos al siguiente ejemplo, fíjense. Dice en el número 9, cuando menos lo esperas, ya estás actuando tú como si fueras un investigador privado, porque te empiezas a sentir tan ansioso y desconfiado que estás investigando a alguien ahora en que antes confiabas, pues ahora ya no y tienes dudas por todos lados, ¿no? Buscas respuestas para tus sentimientos, ¿verdad? Tratando de alguna manera justificar lo que tú sientes y sientes que el mundo va a conspirar en tu contra o está conspirando en tu contra. Desconfías de tu propio juicio, ya no sabes si lo que piensas es verdad o es mentira, porque el manipulador te ha hecho creer que lo que percibes es solamente tu imaginación. Esto es muy parecido a lo que en el narcisismo llamamos el gaslighting, ¿verdad? Que es decirte que tú lo estás inventando, que son ideas tuyas. Así es que, imagínense. Sí. Dudas hasta de tu sombra. Exacto. Bueno, dice, yo era muy amiga de una de las chicas de recursos humanos. Nunca le conté lo que me había sucedido en Mazatlán, pero ella me contaba del acoso constante que recibía por parte de Salvador. Yo sentía rabia. Salvador trató de besarla un viernes en la noche y ella le dio una cachetada. El lunes a primera hora, una empresa de auditoría entró a revisar las diferentes áreas del fondo, especialmente la de recursos humanos. Para el viernes en la tarde, mi amiga se fue a despedir de mí. Salvador se encargó de encontrar algo para justificar su despido sin liquidación. Sabía que me haría lo mismo en su momento. Así que empecé a dejar evidencia de todo lo que me pedía con copias ocultas de los mails y firmando mi hora de entrada y de salida como lo tenía que hacer el personal de base. Yo me iría, pero necesitaba la liquidación para volver a empezar y era sabido que él se encargaba de correr a la gente con las manos vacías. Me volví obsesiva con todo lo que hacía, siempre cuidándome la espalda. Wow. En el siguiente punto nos dice, tú vas a ser el único que ve la realidad. Los manipuladores parecen tener un grupo de admiradores, fíjate, o sea que los ven como personas excelentes, porque ellos no se dan cuenta de su verdadera naturaleza. Van a utilizar a los demás por dinero, por atención, por fama, mientras mantienen relaciones superficiales y crean una imagen idealizada que sus seguidores aún no han descubierto. O sea, se hacen pasar, ¿verdad?, por lo que no son con otras personas. Quienes no los conocen, pues los veneran porque no conocen la realidad de cómo son. Muy bien. Salvador es un hombre muy rico y su fondo de inversión apoya a diferentes fundaciones filantrópicas. Maribel era la encargada de gestionar el apoyo a las diferentes fundaciones. Él estaba dispuesto a ayudar a cualquier fundación que cumpliera con dos condiciones. La primera, que las contribuciones fueran deducibles de impuestos y que tuvieran acceso a revistas de sociales para que él saliera fotografiado.
Si alguna de las dos condiciones no se cumplía, el proyecto se rechazaba al momento. ¿Cuál crees que era la opinión de todas las señoras que de las asociaciones que recibían su contribución? Pues que era un tipazo, que era un ser humano excepcional y totalmente desprendido, pues ese señor bueno y generoso fue el mismo que me violó en Mazatlán y que ha acosado a decenas de mujeres sin que nadie le haya puesto un alto. En el número 11 nos dice, otra señal o foco rojo, tienes miedo de confrontarlo porque quizás piensas es la última vez que lo vas a ver. Acordémonos que las personas con personalidades sanas, si tienes una discusión, pues tú sabes que puedes abrirte, ¿verdad? Puedes expresar tus opiniones sin ningún problema. Pero con las personas peligrosas, justamente porque manipulan y amedrentan a sus víctimas, te hacen temer que con cualquier momento que tú expreses, en cualquier momento que tú logres explicar o tratar de explicar lo que tú sientes, va a ser usado en tu contra. Entonces, empiezas a desconfiar, ¿no? Ya no quieres hablar ni decir lo que piensas por miedo a que te despidan, terminen la relación o hasta te demanden. Claro. Dice, cada vez que me mandaban llamar a su oficina, me pedían que cerrara la puerta. Empezaba a sudar y el mentón me temblaba. Desde la plática con mis papás, rompí la relación con ellos y mi hija y yo dependíamos solo de mi sueldo. Javier daba la pensión, pero se atrasaba. Lo hacía para hacerme ver que estaba enojado conmigo. Yo tenía miedo de quedarme sin trabajo. Yo no tenía ahorros y no me podía dar ese lujo. Me tuve que aguantar muchas veces que se me quedara viendo al escote o a las piernas, o que me dijera algún piropo que yo encontraba vulgar e inapropiado. Yo tenía claro que necesitaba ese ingreso y decir las cosas a la cara hubiera implicado echármelo encima. Vivía en una jaula. Para ese entonces ya había empezado con problemas de alopecia. Se me caían los mechones del pelo en la regadera y yo, al recogerlos, no dejaba de llorar. Pobrecita, y recordemos que el caso que nos está ilustrando de Maribel pasa más seguido de lo que uno piensa. Aquí estamos hablando de una situación laboral, ¿verdad? Pero por supuesto puede pasar en cualquier ámbito de la vida. En el siguiente punto dice, lentamente esta persona rompe todos tus límites. Las bromas comienzan de manera ligera, pero van aumentando de grado, ¿verdad? Se van volviendo faltas de respeto, dañando la confianza en ti mismo, invalidando tus palabras. Ya cuando tú te molestas, te hacen sentir que lo que dices, pues tú ni tienes sentido del humor, ni sabes tomar una broma, que eres hipersensible. Entonces, pues ya reprimes tus sentimientos y ya mejor te calles, ya no dices nada. Claro. Dice aquí, me pasaba con Salvador lo mismo que me pasaba con mi mamá. O sea, fíjate qué importante es esto, ¿no? Que de alguna manera ella tenía un cierto entrenamiento para andar, eh, para tener una tolerancia con estas personas abusivas. Finalmente ella vivía en una relación abusiva con la mamá. Dice, me pasaba lo mismo con Salvador que con mi mamá. Dejé de expresarme con él por la misma razón. Era tal la burla, las quejas acerca de mi enorme sensibilidad y de cómo exageraba las cosas que simplemente dejé de decirle cuando me sentía agredida en las reuniones con clientes. Me cansé de pedirle que no me tocara las piernas, así que me ponía en el regazo siempre un cojín que tomaba de la sala de juntas. Entraba a la oficina con el cojín disculpándome por tener dolor de espalda y a los pocos minutos lo cambiaba de lugar y lo colocaba en mis piernas. Fue la única manera para lograr que ese loco dejara de toquetearme en las juntas. A los extremos, ¿verdad? Que tuvo que llegar para de alguna manera poder defenderse o cuidarse un poco. En el punto número 13 nos dice, tienden a abandonar toda la atención hacia ti y a minimizar tu autoestima. Las personas peligrosas comienzan mostrando atención y admiración, así empiezan, para que te caigas en sus redes. Pero luego ya después se aburren, ya pasó la emoción del momento y pasan entonces a tratarte con indiferencia o desdén. Así es como se van
van haciendo estos cambios. Claro. Un miércoles llegué a la oficina. Salvador ya no me dirigía la palabra. No me volteaba ni a ver. Me dio una ansiedad enorme. No tienes idea no tienes idea cuánta. Empecé a pensar que me podía, que podía haber hecho mal para de esa manera, pero simplemente me ignoraba. Y pasaron los días sin que me llamara a la oficina o sin que me presionara con trabajo. Esto, por absurdo que parezca, me empezó a inquietar mucho. El viernes me di cuenta por qué había perdido el interés en mí. Había contratado una chica muy joven y muy bonita. Ya sabía que mis días estaban contados. O sea que a la hora que ella ve que no la sigue borrando de trabajo, le da ansiedad porque ahora qué pasa. Y pues sí, ya sabía que venía el golpe, ¿no? Exacto. Sí, porque ahí es donde justamente cambia la dinámica y es donde así como bien lo dices tú, se genera la ansiedad porque no sabes qué está pasando. Se está cambiando la rutina, ¿verdad? Del trato y pues la víctima se siente de que justamente algo va a pasar, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, el punto número 14 dice, tienen la expectativa irracional de que les leas la mente. Ellos van a dejar de comunicarse contigo, ¿verdad? Pero te culpan por no conocer sus planes o por no entender sus frustraciones. Van a asumir el rol de víctima, lo que va a justificar todavía más, según ellos, ¿verdad? Su maltrato, indiferencia o agresión. O sea, primero te dejan de hablar, luego se enojan porque pues no les adivinas el pensamiento, ¿verdad? No sabes qué es lo que está pasando y luego justamente porque no les adivinas el pensamiento, te echan la culpa a ti. Uh-huh. Ok. Dice, a los pocos días me enteré por una de mis compañeras de trabajo que estaban buscando a mi reemplazo. Me armé de valor y toqué a su oficina. Me dejó pasar y le pregunté la razón por la cual estaba buscando mi relevo. Me dijo que le habían mandado anónimos a su mujer diciendo que él era un acosador y abusador. Me dijo que yo había sido la última con la que había tenido sexo. Me mordí los labios para no contestarle que no habíamos tenido sexo, que me había violado. Me ofrecí ayudarle para encontrar a mi reemplazo, a cambio de que me despidiera con liquidación. Él sabía mi situación, sabía que no podía quedarme sin trabajo de la noche a la mañana. Aceptó y me dio 3 meses. Yo tenía que tomar en cuenta que debía ser mujer joven y bonita. Estamos en el número 15, dice, a pesar de sentirte al borde del precipicio y en peligro, hay una parte de ti que quisiera seguir cerca de esa persona. Y aquí es donde puede parecer un poco contradictorio, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que sucede en el círculo del abuso, que más tarde lo vamos a ver. Pero es que a pesar de la manipulación y del maltrato, la víctima sigue anhelando que esta persona un día la voltee a ver, ¿verdad? Es la esperanza eterna de que un día las cosas van a ser como antes o que las cosas van a mejorar. Ok. Maribel empezó a sentir una gran ansiedad al recordar que él no la tomaba en cuenta para nada. Ya no le importaba mi opinión. Cuando tenía que estar en alguna junta con él, ni me volteaba a ver y me di cuenta que yo trataba de que se diera cuenta de que lo que yo decía era inteligente y profundo, pero siempre terminaba interrumpiéndome y cambiando de tema. Yo salía de las juntas mal, sintiéndome triste e invisible. ¿Por qué era tan importante para mí la opinión de un violador? Me preguntó con una mirada llena de angustia. Porque volverte invisible para él era aún más humillante que haber sido violada, le contesté buscando que fuera compasiva consigo misma. Qué importante esa respuesta que le da el doctor, ¿verdad? Diciendo, o sea, a veces de por sí de todo el abuso que había sido víctima y luego aparte ahora que la ignore, imagínate, es otra vez volver a repetir. En el punto número 16 dice, hay una cantidad enorme de gente loca en su pasado, o sea, según ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos siempre te van a contar que hubo ya sea una expareja, un amigo, un socio o alguien
que no, por alguna razón, no se sometieron a sus manipulaciones y entonces son tachados ya sea de locos, de celosos, de traicioneros, y siempre va a hablar de ti con sus nuevas víctimas. O sea, tú vas a estar en la lista cuando encuentre la siguiente víctima. Perfecto. Evidentemente, Salvador no era la excepción a esta regla. Su pasado estaba lleno de socios envidiosos que lo habían traicionado, empleadas locas y celosas que se habían enamorado injustamente de él, amigos traicioneros y personas malagradecidas que no habían sabido valorar su ayuda. Su discurso era siempre el mismo. El otro lo había decepcionado y lo había traicionado. Yo sabía que diría lo mismo de mí, que yo me había enamorado de él, que había confundido el apoyo con algo más y que me había tenido que liquidar por mi bien y el de mi hija. Con el tiempo me di cuenta que no me equivoqué y no sabes cómo me enoja que el muy cínico lo haya gritado a los cuatro vientos, aseveró con gran enojo. Fíjate cómo aquí dice, en efecto, un manipulador siempre se va a encargar de devaluar a los que no hayan seguido adelante con su juego. Eso que ni qué. Entonces, en el punto 17, provocan rivalidades y celos tras una máscara de inocencia, o sea, se hacen pasar por los inocentes. Dice, si tú le quitas tu atención y dedicación para dársela a otro sin que te des cuenta, entonces tú vas a empezar a competir por su atención. La estrategia del manipulador es hacerte sentir afectado por lo que te perdiste, ¿verdad? A pesar de que esa persona te parezca reprochable. Su ausencia te hace sentir entonces abandonado.